de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 1 de junio del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy es un análisis de contexto. ¿Cuál es la perspectiva desde la visión nacional e internacional? Mayo fue un mes muy convulso en el país. Se dieron varios golpes a los grupos opositores organizados, revocaciones de personerías jurídicas a partidos políticos, acusaciones de delitos a precandidatos y precandidatas. También vimos la unión fallida entre los dos bloques opositores. Y cada uno de estos golpes dio un poco de desesperanza en la población. También recordemos que mayo fue la fecha límite que impuso la Organización de Estados Americanos al régimen de Ortega, en donde debían aplicarse o debían hacerse las reformas necesarias para lograr unas elecciones justas, limpias y transparentes. Pero en estos últimos días hemos visto un pequeño cambio, donde varios de los precandidatos presidenciales se acercaron a las puertas del único partido político con capacidad viable en este momento, lo que nos da una señal de esperanza. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a dos panelistas con un amplio conocimiento en esta área. Tenemos a Eliseo Núñez. Eliseo es abogado con más de 20 años de experiencia. Él es especialista en Derecho Público, una carrera política de más de 30 años en donde ha sido activista callejero, dirigente juvenil y dirigente nacional. Él actualmente está retirado de la vida partidaria, pero se desempeña como consultor político legal y analista político. También tenemos a Harold Rocha. Harold es abogado y docente universitario del Derecho Internacional y del Derecho Mercantil, doctor en Derecho y máster en Leyes, y se desempeñó como Faculty Fellow y profesor asociado visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa, con especialidad en Derecho Internacional Público y Privado. En la actualidad, se dedica casi exclusivamente a la asesoría jurídica gubernamental, el arbitraje y divide su tiempo entre España y los Estados Unidos. Bienvenido, Harold, bienvenido, Eliseo, y gracias por estar acá con nosotros en Contexto. Muchísimas gracias. Encantado de estar por acá. Muchísimas gracias, María Ángeles, y siempre es un placer estar por acá y más hoy con Harold como compañía en este tema tan importante para el país. Gracias, Eliseo. Como les mencionábamos, para nosotros también es agradable poder platicar con ustedes que tienen un amplio conocimiento en estas temáticas de política, ¿verdad? O de trabajo político y de funciones, cómo funciona, cómo se están dando, y así poder ver una visión y poder compartir la visión de ustedes con nosotros y con nuestra audiencia. Y para dar inicio, ¿verdad?, a esta conversación, sabemos que la Organización de Estados Americanos definió el mes de mayo del 2021 como fecha límite para la ejecución de las reformas electorales en Nicaragua. El día de ayer finalizó este plazo. ¿Cuáles son las conversaciones que se están dando en este momento sobre este tema, verdad? Tanto en el ámbito internacional como nacional, y cuáles podrían ser las consecuencias por el incumplimiento. Bueno, si pudiese empezar yo. Efectivamente, el plazo se cumplió ayer y es algo que ha sido notado por la comunidad internacional. Probablemente habrán conversaciones muy intensas que estén sucediendo en estos momentos para tratar de dilucidar cuál va a ser la vía a seguir. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos para poder entender y contextualizar esto. Hay que recordar que fue el Grupo Pro Reformas Electorales quien sugirió que se necesitaba un plazo mínimo para poder implementar reformas y llegar a las condiciones habilitantes que permitieran llevar o celebrar unos comicios electorales que cumplieran con los estándares internacionales y que pudieran ser dignos de reconocimiento y de legitimación, ¿no? Entonces, el plazo fue impuesto por la OEA, efectivamente por la Asamblea General en octubre del año pasado, pero en función de las recomendaciones y sugerencias de este grupo pro reformas electorales. ¿Qué implica eso? Que si el grupo pro reformas electorales u otros expertos en la materia pudieran
asegurar que todavía es factible a llevar a cabo este proceso electoral y llevar y conseguir esas reformas y conseguir condiciones habilitantes que permitan la celebración de esos comicios, es probable que la comunidad internacional de vía libre con eso también, porque obviamente la comunidad internacional apoya lo que sucede primordialmente a lo interno en Nicaragua. En otras palabras, no es la comunidad internacional quien dicta lo que ocurre en Nicaragua, sino al revés, ¿no? En Nicaragua se establecen ciertas condiciones, ciertos parámetros, ciertas metas, y la comunidad internacional apoya como le corresponde. En ese sentido, siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en relación a la OEA, estamos hablando de un organismo intragubernamental que sirve y está al servicio de los Estados miembros. Por tanto, tiene las competencias que esos Estados miembros le ceden de acuerdo a los instrumentos y los tratados y los acuerdos que han firmado y suscritos con esos fines. En el caso de la OEA, en el sistema interamericano, son dos instrumentos, la Carta de la OEA y la Carta Democrática. Entonces, ¿qué pasa ahora? Es de esperar que el grupo de trabajo de la OEA para Nicaragua esté reunido y que continúen su labor bastante intensa de seguimiento, negociación, acompañamiento para ver una vez más qué van a recomendar ellos al Consejo Permanente. No hay de momento una fecha específica para ver si el Consejo Permanente se va a reunir en una sesión, si lo van a hacer por otras vías, porque hay muchas herramientas disponibles y muchos mecanismos. Este no es un proceso lineal. Entonces, estamos a la expectativa. Sabemos de que algo ocurrirá. Asumimos que están trabajando de forma coordinada con otros actores importantes de la comunidad internacional, como por ejemplo Canadá, la Unión Europea, otros países aliados dentro del hemisferio occidental, y ya estarán valorando cuál va a ser el próximo paso. Y esperamos de que sepamos eso en breve. Gracias. Sí, básicamente lo que la Organización de Estados Americanos puede hacer tiene sus límites dentro del ámbito que le da tanto el tratado base de la organización como la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Ortega realmente no tendría empacho en que lo saquen del concierto de naciones latinoamericanas. No hay los votos para esto aparentemente todavía, pero la apuesta de Ortega es llevar a la comunidad internacional a un punto de estrés, que no quede más que el uso de la fuerza, y en la apuesta a que en este nuevo contexto internacional el uso de la fuerza es muy excepcional, por no decirlo casi no se da el uso de la fuerza en un país contra de otro. Entonces solo quedan las herramientas económicas, las herramientas de precio comercial y las herramientas de presión diplomática. La apuesta de él, yo siempre lo he dicho, es convertirse en el mendigo apestoso, ese mendigo que lo colocas en una esquina, muy apestoso, y que la gente trata de pasar largo de él, la mayoría, y cuando él quiere acercársele a alguien, la gente le tira una moneda con tal de que no se enojar. Esa es parte de la apuesta de Ortega. La otra apuesta de Ortega es que aún sabiendo que la ilegitimidad está a las puertas, pretende o anular el proceso electoral a través de la eliminación de sus opositores, o robarse las elecciones el día 100 días vienen las puertas. Pero él cuenta con que la correlación de fuerza izquierda-derecha en América Latina cambie. Su principal esperanza está puesta en el Brasil, donde un Lula da Silva pudiese llegar al poder, y Brasil, aunque para nosotros parece algo muy lejano y algo poco conocido, tiene de las mejores diplomacias del mundo, y la mejor diplomacia de América Latina es la brasileña, un equipo bastante compacto, bien irrigado, con una visión de Estado y sigue direcciones muy claras. Por ejemplo, el tema de Honduras, cuando Mel Zelaya fue depuesto por los militares. Este tema hubo tensión en América Latina, y la voz
altisonante la llevaba Chávez y Ortega, pero quien realmente realizó las negociaciones y al final terminó estando en la embajada del Brasil, Mel Zelaya, es el Brasil. O sea, es el que hace el trabajo real para estos regímenes. Entonces Ortega tiene la esperanza de que Brasil le haga el trabajo que necesita él para cambiar correlación de fuerzas en América Latina. Y el tamaño del Brasil en América Latina, en América del Sur principalmente, le da suficiente fuerza como para cambiar algunos votos, por lo menos de los países más pequeños. Entonces, el diseño de Ortega es ponernos, todos nosotros, incluyendo a la comunidad internacional, en enero del 2022, negociando por condiciones electorales para el 2020. ¿Qué creen ustedes que está en las manos o qué creen ustedes que deberían de estar haciendo en estos momentos los grupos opositores? Bueno, lo que se está haciendo es lo correcto, que es consiguiendo una candidatura única, buscando la posibilidad de enfrentar a Ortega. Aquí voy a usar una frase, palabras más, palabras menos, de una película muy famosa, El Gladiador, cuando salen al Coliseo y no saben qué va a salir y les preguntan ¿contra qué nos vamos a enfrentar? Y les contesta el personaje principal, no sé, pero lo que sé es que si estamos juntos tenemos más probabilidades que estamos separados. Y eso es así, si estamos juntos vamos a tener más probabilidades que estando separados. Y es lo que se está tratando de construir ahorita. No es la unidad que esperábamos, pero es la mejor unidad posible. Y además de esto, lo que hay es que preparar a la población, a las estructuras y a la organización para una lucha de resistencia pacífica, en que las elecciones sean vistas como una oportunidad de tener esta lucha ganada, pero no es la única oportunidad. Si Ortega cierra el proceso electoral, hay dos cosas que tenemos que hacer y las dos requieren de mucha disciplina y organización. La primera es seguir en la lucha bajo el esquema de resistencia pacífica prolongada y la segunda es mantener la no violencia. Las dos cosas son importantísimas para no jugar el juego. Gracias. Y desde la perspectiva internacional queda claro de que concuerda plenamente con lo que ha expuesto Eliseo. Se mira mucho al proceso de unidad o de unificación. Por un lado, por otro lado, no se contempla ninguna salida que no sea pacífica y democrática. Y luego hay que agregar con eso de que se empiezan a plantear escenarios que van más allá de noviembre. En otras palabras, que hay que ir viendo exactamente qué tipo de país, qué tipo de nación, qué tipo de Estado, qué modelo es el que vamos a construir y tener en cuenta que este proceso electoral y la coyuntura actual inmediata es solamente una parte, que tenemos un trabajo muchísimo más monumental, grandioso que llevar a cabo y que tenemos que ir pensando en ese sentido también. Claro, y qué interesante eso que están mencionando, Harold, porque es una de las preguntas que también tenemos, que se las queremos hacer un poco adelante, pero sobre todo ahorita estamos a 150 días de las elecciones, ¿verdad? Es como la primera etapa. La primera etapa sería lograr ir a las elecciones y luego de esta viene la construcción del país, que es otra etapa que es también bastante complicada y con muchos retos. Pero en estos 150 días, ¿qué esperan o qué creen ustedes que las fuerzas opositoras al interno de Nicaragua deberían de estar haciendo para que se logre? Aún en este escenario, con las reformas que no se dieron como se esperaba, tanto a nivel internacional como nacional, ¿existe todavía alguna posibilidad de organizarse electoralmente? ¿Y qué podría resultar de ese escenario? Bueno, a ver, yo creo que hay que recordar que estamos jugando con dos escenarios que pueden ser alternos y paralelos y no sabemos exactamente cuál resultará en noviembre. Podemos repetir el escenario del 2007, 2006, 2007 con una oposición que va dividida y que por tanto va débil, o podemos tratar de replicar el escenario de 1990 en donde va una oposición absolutamente unificada y por tanto fuerte, ¿no? Entonces creo que estamos en eso, más allá de lo que vayamos a ver si las elecciones van a ser
dignas de reconocimiento, si cumplen con los estándares internacionales, etcétera, etcétera. Más allá de eso, por ahora tenemos que centrarnos en asegurarnos de que tratamos de todas las formas posibles de unirnos y de seguir con el proceso, sea como sea, buscando las mejores condiciones y forzando y manteniendo la lucha y la incidencia activa y fuerte, porque es la única manera de asegurarnos de que tenemos una oportunidad no solamente en noviembre, sino más allá. Y la comunidad internacional apoyará en todo ese proceso como lo ha venido haciendo, sin duda. Yo creo que el tema de la unidad lo terminó resolviendo Ortega cuando deja la condición sin posibilidad de pasiva y se por él le abre las puertas al resto de los candidatos. Sin embargo, todavía está por ver si esta jugada de Ortega tiene una segunda parte, que probablemente sea impedir que los principales candidatos en popularidad participen en el proceso a través de las iniciaciones. O la otra, que es la extrema, es cancelar la personería jurídica de ese por él, porque no está básicamente dentro del guión, debido a que está amparando en su fila a todos los opositores, y lo que Ortega quiere es una división. Principalmente creo que el riesgo de división ahorita, como dos opciones políticas, ha dejado de existir. No dos opciones políticas electorales, pero sí comienza a existir un riesgo, que es una división que puede ser incluso más cruenta, el de la participación de dos bloques, que es los que votan, los que quieren votar y participar, y los que quieren ir a la abstención como método de protesta. Entonces ese es un modelo de división que en Venezuela fue grave. Definitivamente no solamente te quita posibilidades de ganar, que es lo principal, sino además de esto deja unas heridas profundas, porque quienes participan son acusados de colaboracionistas, y los que no participan son acusados de dejarle espacio, y destruyen, vuela en pedazos los liderazgos. La prueba venezolana es lo más claro que tenemos un Guaidó, un liderazgo muy debilitado hacia el interior, que optó por no participar en las elecciones legislativas pasadas, y al otro lado tenemos un Capriles, que la campaña de los que apoyaban a Guaidó endilgó una gran cantidad de dudas sobre si Capriles tiene o no tiene un arreglo con el régimen de Venezuela. Entonces queda una oposición con un liderazgo muy, muy deteriorado, muy fragmentado, pero principalmente una cosa que no terminamos de entender en los grupos opositores es que el modelo de dictadura vuelve ineficaces los liderazgos de oposición, que al volverlos ineficaces, estos requieren o de reinventarse constantemente o de recambios constantemente. Aquí en Nicaragua los hemos vivido. Un Eduardo Montealegre, que se constituyó como líder de la oposición en el 2007, fue prácticamente pulverizado su liderazgo y no ha podido ser sustituido todavía en este periodo. Y los liderazgos que surgieron de Abril son liderazgos que también se les demanda mayor eficacia. Lo que pasa es que el tema de la eficacia está muy atado al tema de la institucionalidad, y hay que decirlo así, lo que muchos opositores han hecho, incluyo ahí a los muchachos estudiantes, a los organismos de sociedad civil y a los mismos políticos, en cualquier régimen democrático hubiesen obligado a negociar o a ceder, como pasó en Chile, como está pasando en Colombia, como pasa en otros lados, al régimen. Pero como este régimen no tiene interés en el apoyo popular, sino que él mide su capacidad de sostenerse en el poder no por cuántos votos tenga, sino que lo mide por cuántos hombres están dispuestos a matar y morir por él. Y mientras eso sucede, el liderazgo opositor va a tener que seguir reinventándose constantemente y teniendo en cuenta esos flujos que generan esa ineficacia ante un régimen que es absolutamente inescrupuloso y capaz de todo. Errores hay, pero el principal problema es la pared que te encontrás enfrente, donde la institucionalidad y la legitimidad son de poca importancia para el régimen. Gracias, Harold. Muchas gracias, Eliseo.
Hay una pregunta que se hace constantemente en Nicaragua, y yo creo que pues, no solo en Nicaragua, a nivel nacional o internacional, sobre todo teniendo las experiencias que hemos tenido en las elecciones, ¿verdad?, anteriores o en procesos anteriores. Y la pregunta es, ¿qué logramos los nicaragüenses a nivel nacional como internacional yendo a las elecciones en la situación y en el contexto que se encuentra el país? Bueno, yo creo que hay que recordar que sí hay precedentes en América Latina de dictaduras de las cuales se ha salido por la vía electoral. Y tenemos el ejemplo claro de Chile con Pinochet y tenemos el ejemplo claro de Nicaragua en 1990. Así que la vía electoral es viable. Otro ejemplo que es también que ilustra otro punto bastante importante en este sentido es España. España, la dictadura se dio un periodo de transición que generalmente se habla de que tomó 3 años. Y eso es porque se toma como barrera de referencia la convocatoria de las primeras elecciones libres después de haber ratificado una nueva constitución. Sin embargo, los sociólogos y otros expertos hablan de que el proceso de transición de dictadura a democracia en España tomó más tiempo. Y eso es algo que en Nicaragua tenemos que recordar. No podemos esperar, o sea, no tenemos condiciones idóneas para que el proceso electoral sea perfecto o el que nosotros hubiéramos querido, la inmensa mayoría. Probablemente no. Tampoco tendremos, o sea, podemos esperar que un proceso imperfecto nos vaya a solucionar todos los problemas que nos planteamos. Entonces, yo creo que en este sentido conviene ampliar un poco los plazos y la perspectiva para hacer ver de que en realidad nos llevará tiempo construir ese país que queremos, ese modelo de Estado. Pero lo que no podemos hacer es o abstenernos o darnos por vencidos y asumir de que no será posible. Tenemos que seguir luchando paso a paso, poco a poco. Y es la única forma de poder llegar a la meta y conseguir lo que nos hemos trazado. Sobre lo que decía Harold, y creo que complementa perfectamente esto, hay un libro que se llama La dictadura, sobre la manera de enfrentar a la famosa dictadura institucional del PRI. Dice que, aparte de todas las otras cosas que se hicieron, principalmente tenés que concentrarte en 2 cosas: en ser persistente, y lo segundo es en generar opinión permanentemente. ¿Por qué es importante esto? Lo primero, ser persistente. El ir a las elecciones te convierte en persistir, en tratar de encontrar una salida por esa vía, y que aunque se te hayan cerrado todas las demás puertas, vos estás insistiendo. Que si te roban la elección y como decía anteriormente, lo exigen eficaz por eso, lo que perdés es un liderazgo, perdés una persona a cargo, pero no perdés el contexto, el concepto de seguir. Y en la segunda parte, que es generar opinión, el principal ejemplo, y ahí déjenme ser un poco autorreferencial, el principal ejemplo lo tenés en abril del 18. Y digo ser autorreferencial porque uno no dejó de sentir satisfacción, a pesar de que ni uno generó el 2018, ni nadie le dio el crédito por lo que voy a decir en el 2018, pero el discurso de quienes pedían democracia en el 2018 es el mismo discurso que recogíamos todos los que nos mantuvimos en contra del régimen cuando estaba en su mejor momento y cuando se hablaba. Así que el modelo de diálogo y consenso era un modelo que sí estaba funcionando. Y ese discurso de institucionalidad, de democracia, fue el mismo discurso de los miércoles de protesta, fue el mismo discurso que se mantuvo adentro de la asamblea, el mismo discurso de las campañas desde el 2008, fue el mismo. Y esa opinión que se mantuvo en periódicos, a través de entrevistas, artículos de opinión, ensayos, algunos libros como el de Eduardo Enrique y otros más, eso se trasladó en un discurso a la hora de la rebelión. Y significa de que caló en alguna parte de la población, y que aunque no dijesen ese fue el discurso de Eliseo o de Eduardo Enrique, ese fue el discurso de Víctor Hugo Tinoco, el discurso de Eduardo Montealegre, etcétera, etcétera, todos los que lo estuvieron diciendo simplemente retomaron eso. Entonces,
Esas dos cosas nosotros las tenemos que marcar. Persistir en decir que la salida tiene que ser pacífica, preferiblemente electoral, y generar opinión a favor de la institucionalidad y la democracia, porque las dos cosas al final rompen la barrera y hay que golpear contra esa barrera. En México se logró romper, y en México fue una dictadura de 69 años, institucional, con un modelo de sucesión bien aceitado. Ortega no tiene un modelo de sucesión aceitado, va a generar problemas su propia sucesión, tiene fisuras que se van a crear por eso, y definitivamente aquí tenemos una mucho mejor oportunidad que en cualquier otra dictadura de poder acabar con él a través de las vías pacíficas y lograr reconstruir un país que permita que esto no vuelva a suceder principalmente. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que lo que estamos viviendo hoy no vuelva a suceder. Y si pudiera complementar un poco, en realidad hay que recordar en ese sentido dos puntos más. Uno es que nadie contempla una salida que no sea la electoral, porque la salida electoral es la única que es también constitucional. Y el estándar o el umbral jurídico que recoge la Carta Interamericana es que no haya una interrupción del orden constitucional, que haya una continuidad. Y en la Constitución nicaragüense no hay otra manera. Lo único sería, o sea, si hubiera algo que rompiera el orden constitucional, entonces sí se daría una solución que no pasaría por las urnas, al menos temporalmente, pero eso nos lleva entonces a una situación bastante compleja en la cual más bien la Carta Democrática podría ser aplicada en otro sentido, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo segundo es de que también, aunque se vaya a un proceso electoral que no sea idóneo, de alguna manera se va justificando cuál sería el poder fáctico o político a reconocer en caso que se desconociera al poder actual, porque los resultados serían ilegítimos. Y en ese sentido hay que recordar, en Venezuela, por ejemplo, se dio una transición hacia Guaidó porque la Constitución se lo permitía. En Nicaragua eso no existe de momento. Entonces, o sea, sería bajo otras condiciones. Entonces, una fuerza que va, o opositora que va a las urnas, que intenta valerse de todos los medios democráticos, válidos, legítimos, para poder manifestar su voluntad popular y elegir a sus gobernantes, y hay otro grupo o un gobierno o un régimen que no se lo permite. Eso permite más adelante poder empezar a hablar si ese otro grupo opositor merece reconocimiento internacional al no reconocerse los resultados electorales. Y eso es la otra razón por la cual tenemos que seguir luchando, voto por voto, junta receptora por junta receptora, para asegurarnos que tenemos el mejor proceso electoral posible, dadas las circunstancias tan adversas que ya todos conocemos. Pero es importante por eso también. Y gracias, Harold, gracias, Eliseo. Y esa es una de las preguntas también que no teníamos, ya vamos finalizando. Y era sobre el proceso electoral, pero desde la ciudadanía. O sea, cómo la ciudadanía puede aportar y apoyar en estos procesos que tiene antes del 7 de noviembre. Yo creo que sin duda tenemos que asumir de que tenemos que valernos de todos los derechos que podamos y ejercerlos, y no permitir que nadie nos lo impida, y ser ciudadanos conscientes, disciplinados y sobre todo perseverantes, ¿no? De que seguiremos adelante, y porque hay solamente una vía, y esa vía es hacia adelante, no hacia atrás. Sí, para que tenía problemas de memoria. Lo que te estaba diciendo es que la ciudadanía evidentemente es lo más importante en este tipo de participación. Vos no vas a poder defender votos que no tenés. Eso es algo que se tiene que quedar bien claro. Si vos no lográs que la gente participe en el proceso votando, tampoco va a participar defendiendo. El voto es algo muy personal, y cuando vos lográs el voto masivo, del que estamos hablando desde hace tiempo, también vas a lograr una defensa masiva de ese voto. Eso es ni más ni menos como cuando te roban 10 pesos en la calle. 10 pesos te sirven para 4 pasajes de buses,
o te sirven para muy poco, ni siquiera compras una gaseosa con ese billete, pero si te lo roban, vos tratás de seguir a quien te lo robó. Es igual con el voto, es muy personal, es esa sensación de que tenías algo y te lo quitaron. Y entonces, si vos no lográs que el voto sea masivo, tampoco vas a lograr que esa defensa lo sea. Y hay que decirlo, con don Fabio Gadea ganamos la elección, pero fue una participación de ciudades. Elecciones. Muchas gracias, Eliseo, muchas gracias, Harold. Y ya para ir finalizando, nos gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Bueno, yo creo que tenemos que seguir, como decía hace un momento, luchando por la democracia y la libertad de todo el pueblo nicaragüense, voto a voto, paso a paso, día a día. No desfallecer, no darse por vencido, no asumir que las cosas no son idóneas y por tanto que todo está perdido. Todo lo contrario. Cada paso positivo es un paso ganado y tenemos que seguir adelante. Muchas gracias, Harold Rocha, Eliseo Núñez, por haber estado con nosotros acá en Contexto y compartir con nosotros su visión y su análisis sobre la temática. También agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes.